Prepárate para descubrir el increíble y emotivo viaje de Benjamín, el hijo más querido de Jacob, cuya historia está llena de dolor, esperanza y giros sorprendentes. En este video descubrirás cómo su camino, lleno de misterios, reencuentros y pruebas, revela profundas lecciones de fe, fortaleza y superación. Quédate hasta el final y sorpréndete con la increíble transformación de este notable personaje. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Benjamín nació en medio de uno de los momentos más intensos en la vida de Jacob. Raquel, la esposa que Jacob amaba tanto, estaba de parto y lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en desesperación. El dolor de Raquel era insoportable, y mientras la vida de Benjamín emergía, la de su madre emergía. Esbaya, en sus últimos momentos, con la voz debilitada, Raquel llamó al niño Benoni, el hijo de mi dolor. Para ella, el nombre llevaba la marca del sufrimiento que sentía. Pero Jacob, incluso destrozado por la pérdida de Raquel, miró a la recién nacida con otros ojos. No podía permitir que la memoria de su hijo quedara marcada por la tristeza. Entonces decidió cambiar su nombre por el de Benjamín, el hijo de mi mano derecha. En la tradición hebrea, la mano derecha simbolizaba fuerza, autoridad, una bendición especial. Era como si Jacob estuviera afirmando que este niño, a pesar del dolor de su llegada, traería algo más grande, algo poderoso para el futuro. Incluso en medio de tantas pérdidas, Benjamín pronto se convirtió en el tesoro de Jacob. Era el último vínculo con Raquel, la mujer por quien Jacob había esperado tantos años. Con el tiempo, el vínculo especial entre Jacob y Benjamín se hizo aún más fuerte, pero todo este cariño también trajo problemas. El hecho de que Benjamín fuera el favorito, al igual que José, generó cierto malestar entre los hermanos, aunque no hablaran del tema. La pérdida de Raquel dejó una profunda huella en Jacob. Cada vez que miraba a Benjamín, una mezcla de dolor y amor se apoderaba de su corazón. Era como si, en Benjamín, Jacob pudiera sentir la presencia de Raquel de alguna manera viva. El niño, con su sonrisa inocente, se convirtió en el centro de la atención de Jacob. Protegido, amado, era el hijo que llevaba no solo el recuerdo de su madre, sino también la esperanza de su padre. El excesivo cuidado de Jacob por Benjamín no pasó desapercibido para sus otros hijos. Podían sentir el cariño especial que su padre le tenía, algo que ya habían experimentado antes con José. Pero, a diferencia de José, Benjamín no era un soñador ni provocaba envidia con sus visiones. Era solo un niño, el más pequeño, el que apenas había conocido a su madre y que recibió el amor de Jacob sin pedírselo. Quizás por eso sus hermanos no lo odiaban de la misma manera. Había una especie de respeto silencioso, una aceptación del hecho de que Benjamín era, en cierto modo, intocable. Sin embargo, el mundo no se detendría para que Benjamín siguiera siendo el hijo protegido para siempre. Jacob, todavía con el dolor de la pérdida de José fresco en su memoria, temía perder también a Benjamín. Cada decisión que involucraba al niño estuvo rodeada de preocupación. Las sombras del pasado se cernían sobre él y el miedo de perder nuevamente a su hijo favorito comenzó a extenderse. Con el paso de los años, Benjamín creció bajo la atenta y amorosa mirada de Jacob. Mientras su padre hacía todo lo posible para mantenerlo protegido, los vínculos entre Benjamín y sus hermanos se desarrollaron delicadamente. Él, al ser el más joven, se libró de muchas responsabilidades y peligros que otros enfrentaban. A diferencia de José, que provocaba envidia con sus sueños grandiosos y su túnica colorida, Benjamín era visto más como el inocente de la familia, el último hijo de la esposa más amada de Jacob. Aún así, una sutil tensión rodeó la convivencia de los hermanos. Benjamín, aunque querido, era recordado constantemente como el favorito, y esto le traía recuerdos amargos. Aquellos que habían visto a José vendido como esclavo, que habían vivido con el sufrimiento de Jacob porque creía que su hijo mayor con Raquel estaba muerto,
Sabían que cualquier cosa que amenazara a Benjamín podría desencadenar un desastre. Era como si alrededor de Benjamín hubiera una especie de aura intocable. Pero el destino tenía sus propios planes y la pacífica vida del hijo menor estaba a punto de verse sacudida. Una terrible hambruna asoló la tierra de Canaán, lo que obligó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto en busca de comida. Sin embargo, Benjamín se quedó en casa, protegido, como siempre. Jacob no podía soportar la idea de correr el riesgo de perder otro hijo. El grupo se marchó, sin saber que al llegar a Egipto, una serie de acontecimientos desencadenarían el más sorprendente de los reencuentros. El regreso de los hijos de Jacob trajo un alivio momentáneo con los suministros que obtuvieron en Egipto, pero la tensión rápidamente se apoderó de la casa. Traían consigo una noticia inesperada. El gobernador egipcio, un hombre poderoso y enigmático, había hecho una exigencia insólita. Si querían regresar y conseguir más suministros, tendrían que llevarse a Benjamín con ellos. La noticia cayó como un rayo en el corazón de Jacob. Ya había perdido a José, y ahora, el destino parecía querer quitarle a su hijo menor, el último pedazo de Raquel que aún quedaba. La idea de enviar a Benjamín a Egipto era aterradora para Jacob. El recuerdo del manto ensangrentado de José, que todavía tenía en su mente como un doloroso recordatorio, estaba siempre presente. ¿Y si algo le pasara a Benjamín? ¿Qué le quedaría? Jacob intentó resistirse, retrasando la decisión lo más que pudo. Pero el hambre era implacable y pronto empezó a escasear de nuevo la comida. Era una cuestión de supervivencia. Judá, uno de los hermanos, se acercó y ofreció su propia vida como garantía de que Benjamín regresaría sano y salvo. Desesperado y sin otra opción, Jacob finalmente cedió. Con gran pesar, permitió que Benjamín acompañara a sus hermanos en el peligroso viaje de regreso a Egipto. El joven se fue, sin saber que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Al llegar a Egipto, los hermanos fueron recibidos con una hospitalidad inesperada, pero había un misterio en el aire. El banquete en Egipto estuvo rodeado de un clima extraño e inesperado. El gobernador, aquel hombre que parecía tener un misterio escondido en sus ojos, trataba a Benjamín con un cariño que ninguno de los hermanos podía entender. Mientras todos estaban reunidos, teniendo cada uno su ración de comida, Benjamín recibió 5 veces más que los demás. Aquella escena causó perplejidad, pero nadie se atrevió a preguntar nada. Los hermanos, ahora más maduros y con cicatrices del pasado, permanecieron en silencio, tratando de entender qué significaba eso. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. Cuando finalmente partieron para regresar a Canaán, llevando los suministros que tanto necesitaban, no sabían que el gobernador les había preparado una prueba decisiva. Poco después de abandonar la ciudad, fueron capturados por guardias egipcios, que los acusaron de robar. El asombro se apoderó de todos. Sabían que no habían robado nada, pero la acusación era clara. Alguien había robado el cáliz de plata del gobernador, un objeto de gran valor. Los hermanos, presas del pánico, abrieron sus bolsos, uno a uno, seguros de que se trataba de un error. Pero cuando llegaron a la bolsa de Benjamín, allí estaba la copa. El silencio fue abrumador. ¿Cómo había sucedido eso? Las miradas de todos se dirigieron al menor, el hijo protegido de Jacob, ahora atrapado en una trampa que parecía no tener salida. La desesperación se apoderó de ella. ¿Cómo podrían regresar sin Benjamín? Sabiendo que esto destruiría a Jacob, entonces Judá se animó y se acercó al gobernador, suplicando misericordia, dispuesto a ofrecer su propia vida en lugar de Benjamín. Judá, de rodillas ante el poderoso gobernador, suplicó clemencia. Sus hermanos quedaron paralizados sin saber qué hacer. Habían llegado a Egipto en busca de supervivencia, pero ahora se enfrentaban a una situación imposible. Judá sabía lo que significaría la pérdida de Benjamín para Jacob, su padre. Ya había visto el sufrimiento de su padre por la pérdida de José, y el dolor de perder a su amado hijo menor
sería más de lo que Jacob podría soportar. El gobernador, con los ojos llenos de emoción contenida, parecía observar cada gesto de Judá, cada palabra con una intensidad que los hermanos no podían entender. Y entonces, finalmente el silencio fue roto por una revelación que haría eco en sus mentes durante mucho tiempo. Con lágrimas en los ojos, el gobernador egipcio finalmente reveló su misterio. Era José, el hermano que habían vendido como esclavo de tantos hace años que el shock fue absoluto. Ninguno de ellos podría haber imaginado que el joven soñador al que habían traicionado ahora se encontraba ante ellos como uno de los hombres más poderosos de Egipto. Los hermanos, incrédulos, se quedaron sin palabras. La mente de Benjamín se llenó entonces de preguntas. Él, que no había participado en la traición de José, sintió del mismo modo el peso de esa verdad. Y ahora, ¿cómo afrontar lo que durante tanto tiempo fue un recuerdo perdido, pero que ahora parecía tan cercano? José, con lágrimas corriendo por su rostro, preguntó por su padre Jacob. Los hermanos, aún conmocionados por la revelación, apenas podían creer lo que estaban viendo. José, el que habían vendido como esclavo años antes, no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Egipto. El reencuentro estuvo lleno de lágrimas, abrazos y una mezcla de culpa y alivio. Benjamín, que nunca había participado en una traición, se vio envuelto en una explosión de sentimientos. José, todavía emocionado, pidió a todos que se acercaran. No deseaba venganza, sino reconciliación. Con voz entrecortada, les contó cómo Dios lo había guiado a través de todas las dificultades, desde el pozo hasta el palacio. Comprendió que el destino lo había llevado a Egipto no por casualidad, sino para salvar a su familia del hambre. José, sin embargo, estaba ansioso por una cosa: ver a su padre, Jacob, y abrazarlo una vez más. Fue una misión delicada. Los hermanos sabían que decirle a Jacob la verdad sería una tarea difícil. ¿Cómo explicar que José, su amado hijo, estuviera vivo y se hubiera convertido en una figura tan importante en Egipto? ¿Tendría el corazón de Jacob, que ya había sufrido tanto, la fuerza para afrontar una revelación tan grandiosa? José, con su corazón lleno de compasión y amor, hizo arreglos para que sus hermanos llevaran autos y provisiones para traer a Jacob y a toda su familia a Egipto. Los hermanos regresaron a Canaán con el corazón lleno de emociones. El viaje les pareció más largo que antes, no solo por la ansiedad, sino por la enormidad de lo que tenían que contar. La mente de todos se llenó de pensamientos. ¿Cómo reaccionaría Jacob cuando supiera que José estaba vivo? ¿Cómo podrían confesarle lo que habían hecho hace tantos años? El peso de la culpa se mezclaba con la esperanza de que, de alguna manera, todo esto pudiera tener un final feliz. Cuando llegaron a la casa, Jacob los estaba esperando con la misma preocupación de siempre, mirando ansioso para ver si Benjamín se encontraba bien. Los niños, sin embargo, apenas pudieron ocultar su emoción. Cuando finalmente revelaron que José estaba vivo, Jacob no podía creerlo. Sus ojos, cansados por tantos años de sufrimiento, no podían concebir la idea de que aquel por el que había llorado durante tanto tiempo estuviera realmente vivo. La noticia fue tan impactante que por un momento permaneció en silencio, inmóvil. Los niños insistieron, detallando todo lo sucedido, contando el banquete, las palabras de José y cómo había enviado autos y provisiones para que toda la familia se mudara a Egipto. Poco a poco, la incredulidad de Jacob dio paso a la esperanza. Cuando finalmente vio los autos y escuchó los detalles de la historia, su espíritu revivió. Era como si le hubieran dado una nueva vida. Jacob, con los ojos brillando con una alegría que no había experimentado desde hacía mucho tiempo, tomó la decisión. Él dejaría a Egipto para encontrar a José, el hijo que había creído muerto durante tanto tiempo. Los preparativos para el viaje comenzaron rápidamente y la emoción era palpable. Para Jacob, cada momento de espera parecía una eternidad. Sus ojos,
que habían derramado tantas lágrimas de tristeza al pensar en José, ahora brillaban con una mezcla de ansiedad y alegría. El viaje fue largo y difícil. Jacob, ya en edad avanzada, sentía el peso de los años sobre sus hombros, pero su corazón estaba tan ligero como siempre. Había una nueva energía en su caminar, un renovado sentido de propósito. Mientras la caravana atravesaba las tierras áridas, sus pensamientos siempre estaban en Joseph, en el reencuentro que imaginaba una y otra vez en su mente. Y entonces, finalmente, Egipto apareció en el horizonte, en toda su grandeza. Al llegar, la emoción de Jacob fue tan grande que apenas podía respirar. Miró a su alrededor, esperando el momento en que vería a su hijo, aquel que había estado ausente durante tanto tiempo. Y entonces apareció José. Fue un momento muy esperado, pero nada podría haber preparado a Jacob para la intensidad de ese reencuentro. José corrió a abrazar a su padre y los dos se encontraron en un abrazo silencioso, lleno de lágrimas y sentimientos que las palabras nunca podrían describir. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Jacob, al sostener a José, pareció compensar los años perdidos. El reencuentro entre Jacob y José fue uno de los momentos más conmovedores en la vida de ambos. Pero la vida continuó y la familia de Jacob ahora estaba establecida en Egipto, viviendo bajo la protección de José. El tiempo trajo paz a ese hogar que había sufrido tanto. Sin embargo, mientras la familia crecía y prosperaba en tierra extranjera, el futuro deparaba sorpresas y pruebas para los descendientes de Jacob, especialmente para la tribu de Benjamín. Con el paso de los años, Benjamín y sus hijos comenzaron a formar un linaje que se convertiría en uno de los más importantes e influyentes de Israel. La bendición que Jacob había pronunciado sobre Benjamín en sus últimos días presagiaba que sus descendientes serían guerreros valientes, en comparación con los lobos cazadores, listos para atacar al amanecer y repartirse botín al anochecer. Benjamín, que siempre había sido el protegido de la familia, estaba destinado a ser el padre de una tribu feroz conocida por su valentía. La tribu de Benjamín, aunque pequeña en comparación con otras, estaba dotada de una fuerza impresionante. Sus habilidades de batalla eran legendarias y su nombre pronto se convirtió en sinónimo de poder y resistencia en Israel. Ellos eran los primeros en lanzarse al combate, y su fama de valientes guerreros se extendió rápidamente entre las naciones vecinas. Sin embargo, esta valentía también los llevó a situaciones difíciles, en las que sus decisiones pesaron sobre el destino de toda la nación. El papel de Benjamín y su tribu en la historia de Israel apenas comenzaba, pero las semillas del conflicto y la gloria ya estaban sembradas. Lo que vendría después no solo sería una demostración de fuerza, sino también una gran prueba para la unidad del pueblo de Israel. De la descendencia de Benjamín surgió un hombre que cambiaría la historia de Israel: Saúl, el primer rey elegido para gobernar al pueblo. Provenía de un linaje pequeño y modesto, pero llevaba dentro de sí el espíritu indomable de su tribu. La elección de Saúl como rey fue inesperada para muchos, pero había algo en el que atrajo al pueblo. Su imponente altura y su postura guerrera reflejaban las virtudes de Benjamín, una tribu conocida por su fuerza y coraje. Sin embargo, la coronación de Saúl como rey no fue un cuento de hadas. La responsabilidad que recaía sobre sus hombros era inmenso. Saúl, que alguna vez fue un hombre sencillo, ahora necesitaba liderar un pueblo que, aunque unido, todavía cargaba con profundas heridas y conflictos entre las tribus. Las tensiones siempre estuvieron presentes y el peso de ser el primer rey de Israel comenzó a mostrar su complejidad. Saúl, a lo largo de su reinado, enfrentó muchas batallas, tanto externas como internas. El liderazgo de Saúl trajo importantes victorias a Israel, pero también reveló sus debilidades. A medida que su poder crecía, sus decisiones comenzaron a ser cuestionadas. La presión del cargo, las expectativas del pueblo y su propia inseguridad crearon una tormenta en su espíritu. En muchos momentos, Saúl luchó no solo contra los enemigos de Israel, sino también contra sus propios miedos y dudas.
La ascensión de Saúl al trono marcó un nuevo capítulo para la tribu de Benjamín. Ahora, una tribu que había estado al borde de la extinción se encontraba en el centro del poder. Pero el reinado de Saúl también sería un presagio de desafíos mayores, a medida que las lealtades estaban divididas y el futuro de la nación se volvía cada vez más incierto. El reinado de Saúl, aunque grandioso en muchos sentidos, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones. El poder y la responsabilidad que le había dado el destino revelaron sus debilidades, y sus fracasos terminaron por alejarlo de Dios. Saúl, que provenía de un linaje valiente, no pudo mantener la conexión espiritual que era esencial para liderar al pueblo de Israel. La tragedia de su reinado, marcada por sus decisiones impulsivas y luchas internas, ensombreció a la tribu de Benjamín. Sin embargo, la tribu de Benjamín, incluso frente a los desafíos y la caída de Saúl, continuó ejerciendo una influencia significativa en la historia de Israel. Lo que era pequeño, casi extinguido en una devastadora guerra civil, resucitó con fuerza y dignidad. La tribu de Benjamín demostró ser resiliente, demostrando que, a pesar de la adversidad, prevaleció la determinación de sus descendientes. La fuerza de Benjamín, simbolizada por los feroces guerreros que surgieron de él, no se desvaneció. El legado de Benjamín se extendió más allá de Saúl. A lo largo de generaciones, la tribu ha mantenido su papel crucial en momentos decisivos para Israel. No eran solo guerreros, sino también supervivientes, lo que representaba resiliencia y perseverancia frente a enormes desafíos. Desde el nacimiento de Benjamín, envuelto en dolor y pérdida, hasta el surgimiento de una tribu que cargó con el peso de poder y la guerra, la historia de este pueblo es un testimonio de la fuerza que nace del sufrimiento. Así como el lobo de la profecía de Jacob, que cazaba al amanecer y repartía el botín, Benjamín y sus descendientes se convirtieron en símbolos de superación. La historia de Benjamín y su tribu nos lleva a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida y la fe. Desde su nacimiento, marcado por el dolor de perder a su madre, hasta el ascenso al poder de sus descendientes, Benjamín es un símbolo de cómo la vida, incluso nacida del sufrimiento, puede florecer de maneras inesperadas. Jacob, al cambiarle el nombre de Benoni a Benjamín, hizo más que simplemente darle a su hijo un nuevo nombre. Eligió ver más allá del dolor inmediato, creyendo que el niño traería luz y fuerza a su descendencia. Y así fue. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de esta historia es la resiliencia. La tribu de Benjamín enfrentó momentos oscuros, como casi ser aniquilada en una guerra civil, pero encontró la fuerza para levantarse de nuevo. Asimismo, todos enfrentamos desafíos que parecen insuperables, pero es precisamente en esos momentos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Benjamín nos enseña que incluso cuando el mundo que nos rodea se desmorona, es posible encontrar el coraje para continuar. Además, la trayectoria de Saúl, el rey elegido de la tribu de Benjamín, nos recuerda los peligros del orgullo y la distancia espiritual. Incluso la persona más poderosa puede caer por sus propias debilidades. El liderazgo requiere no solo fuerza física, sino también sabiduría y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Al final, la historia de Benjamín nos muestra que el valor de una vida no solo se mide por los triunfos, sino por la capacidad de perseverar en medio de las dificultades y de encontrar esperanza donde antes hubo dolor. Este es el verdadero legado que nos dejan Benjamín y su tribu, la fuerza que proviene del sufrimiento y la fe que nos mantiene firmes, sin importar lo que enfrentemos. Si te gustó la historia de Benjamín y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.